La enfermera regresaba a casa en medio de una tormenta de nieve cuando vio a un hombre inmóvil en un banco cerca del edificio. Al principio pensó en seguir adelante, pero algo la hizo detenerse. Cuando él pronunció una sola palabra, ella sintió un escalofrío de reconocimiento. «¡Qué tormenta más terrible!», refunfuñó Vera Andreevna, ajustándose el sombrero y encogiéndose de hombros. El viento de febrero le azotaba la cara con copos de hielo, que se filtraban a través del cuello y de la gastada chaqueta. Después de 12 horas de trabajo en la clínica, lo único que quería era llegar a casa y acostarme. El camino familiar entre los edificios de 5 pisos parecía interminable, como si la nieve hubiera borrado todos los puntos de referencia, transformando el vecindario en un desierto blanco. Bordeó el patio de recreo, donde el viento mecía los columpios cubiertos de nieve con un chirrido agudo. Un viejo carrusel, que todavía recordaba los tiempos de los pioneros con sus pañuelos rojos, giraba solo, como si niños invisibles jugaran en aquellos remolinos de nieve. De vez en cuando aparecían siluetas oscuras en la tormenta de nieve, otros trabajadores corrían, encorvados y anónimos en la confusión del viento y el frío. El teléfono vibró en su bolsillo. Con dificultad se quitó el guante y cogió el viejo Nokia de pulsador, heredado de su hija. Quitándose el pañuelo de la cara, entrecerró los ojos para ver la pantalla iluminada. «Mamá, lo siento, no podré venir el fin de semana. Demasiado trabajo. Llámame más tarde». Algo le dolía en su interior, pero Vera se limitó a apretar los labios. Xenia no volvería. Fue el tercer mes consecutivo de aplazamiento. Por supuesto, ¿qué haría ella allí? Ver a tu madre envejecer. Guardó su teléfono celular y acomodó mejor su gastada bolsa de compras. A través de la fina tela, pude sentir la forma familiar de un termómetro soviético con pintura verde descascarada. Lo había estado usando durante 31 años, el mismo tiempo que su carrera de enfermería. «Para que estés siempre calentita», le había dicho Igor cuando se la entregó antes de su primer turno de noche como joven esposa. Recordaba cada detalle de ese día, el pasillo estrecho, la camisa a cuadros que amaba, la forma tímida en que sostenía el término como si fuera una joya, como si no hubiera preparado sopa para su esposa, sino que le hubiera ofrecido un regalo de cristal. Era el mismo término que llevé todos estos años, incluso después de su muerte. De repente el cansancio pesó aún más. Vera se frotó el puente de la nariz, sentía los párpados pesados. No pasó mucho tiempo antes de llegar. El edificio ya era visible delante, oscuro y familiar. Al pasar junto al banco cubierto de nieve de la entrada, algo llamó su atención. Entre la nieve gris se destacaba una figura, un hombre sentado, dejándose cubrir por la nieve como un objeto abandonado. Su primer impulso fue ignorarlo. Hacía frío y estaba cansado. Podría ser simplemente un borracho. En 30 años de práctica había visto muchos casos como este, traído, ayudado, pero sin cambios. Sin embargo, algo la detuvo. No era la postura de alguien pidiendo ayuda, ni una figura que inspirara lástima. Al contrario, reinaba una calma resignada, como si hubiera tomado una decisión definitiva. Vera vaciló y se acercó. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Levantó la cabeza lentamente. Los ojos parecían mirar a través de ella, perdidos en el vacío. No, gracias. Solo estoy descansando. La voz era ronca pero culta. Ella frunció el ceño. Con este frío te congelarás. Es posible, respondió con indiferencia. Ese silencioso posible la golpeó como una sacudida. De repente estaba de nuevo en la cocina con Igor, en enero de 2013. Él estaba sentado a la mesa después de haber sido despedido, con la misma mirada inexpresiva, el rostro inmóvil como una máscara de cera. Igor, di algo. ¿Qué puedo decir, Vera? 28 años en la fábrica y a los 48 me echan a la calle. Dicen que necesitan espacio para los jóvenes. En ese momento ella no comprendió la profundidad de esa desesperación. Intentó animarlo, le habló de nuevos trabajos, pero 6 meses después, un infarto se lo llevó de repente. Ni siquiera tuvo tiempo de despedirse. Vera sacudió la cabeza para aclarar el recuerdo. El hombre sentado en el banco permaneció inmóvil, dejando que la nieve le cubriera los hombros, las rodillas y el pelo. 1 hora más y el banco se convertiría en su tumba.
Entra, ordenó con la voz firme de una jefa de enfermeras que reprende a un enfermero descuidado. Ve a calentarte, toma un poco de té. Tengo un termo conmigo. Él la miró sorprendido. ¿Por qué molestarse? No me conoces. Sí, lo hago, respondió ella, sorprendiéndose a sí misma. Eres una persona que necesita ayuda. Ya es suficiente. Por un momento él la miró con recelo y luego se levantó lentamente. Vera notó que cojeaba en la pierna derecha, pero mantenía una postura inesperadamente digna. Había algo académico en su espalda erguida, su barba bien cuidada, su mirada apagada pero atenta. Subieron en silencio al cuarto piso. Respiraba con dificultad, pero rechazó la ayuda y se limitó a apoyarse más en la barandilla. En la puerta, Vera sacó las llaves. El paquete desgastado incluía un llavero con un osito de peluche, un regalo de Xenia en su época escolar y que luego se lo dejó a su madre. Agárrate a la pared, advirtió mientras buscaba a tientas con la cerradura. El gato puede pasar entre tus piernas. Tiene curiosidad. El apartamento los recibió con una calidez acogedora y olores familiares, mermelada en la cocina, pelo de gato, algo indescriptiblemente hogareño, sin perfume artificial. La vitrina de cristal brillaba, la alfombra antigua de la pared estaba limpia y el sofá cubierto con una manta de crochet. Sobre la mesa una fotografía de los jóvenes Vera e Igor, el día de su boda, en 1985. El envejecido televisor Electrón descansaba sobre un mueble pulido. Un gato rojo y esponjoso corrió hacia los pies del visitante y olfateó sus zapatos mojados. Tichka, no estorbes. Regañó Vera, ayudando al hombre a quitarse el abrigo empapado. Quítate los zapatos. Dudó un segundo y luego decidió sacar del armario un par de zapatillas de hombre que no habían sido tocadas durante 5 años. Eran de Igor, dijo evitando mirarlos mientras se los entregaba al visitante. Mi nombre es Slava. Rostislav Pavlovich. Disculpe las molestias, se presentó el hombre, recibiendo con cuidado las zapatillas. Su voz era áspera, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Vera Andreyevna, respondió, indicando el camino a la cocina. Haré té. Mientras removía la tetera, Vera observaba en secreto al huésped. Estaba sentado a la mesa con sus manos grandes y callosas, no las de un trabajador manual, sino las de alguien acostumbrado al intelecto, apoyadas cuidadosamente en la superficie. Su rostro marcado por el viento resaltaba sus ojos grises, hundidos, con un brillo de antigua curiosidad. Aquí tienes. Colocó frente a él una taza con flores azules, loza soviética de otros tiempos. Sirvió té termo caliente, añadió miel y unas galletas secas. Slava rodeó la taza con las manos, como si temiera que desapareciera. Se lo llevó a la cara e inhaló el vapor. Luego, en un gesto inesperado, presionó la taza caliente contra su frente, cerrando los ojos. En ese movimiento, había tanto anhelo por el simple calor humano que Vera sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Se volvió hacia la ventana, donde arrecia la tormenta, para ocultar las lágrimas que insistían en brotar. Ella se sentó frente a él, abrazando su propia taza. Bebieron té en silencio, interrumpido solo por el aullido del viento afuera y el tic-tac constante del reloj de pared. Afuera continuaba la tormenta de nieve. Pero en esa pequeña cocina había algo más. La cocina era tranquila y acogedora. Por primera vez en 5 años, Vera sintió que no estaba completamente sola. Las manecillas del reloj de la mesita de noche marcaban las 6:30. Se acostó con los ojos abiertos, escuchando el silencio en el departamento. De repente el sueño había desaparecido, reemplazado por un pensamiento ansioso que ahora golpeaba en sus sienes como un metrónomo obstinado. Un extraño en mi casa. Un extraño. Se sentó abruptamente en la cama, tirando la manta a un lado. Solo cuando el aire frío tocó su piel caliente se dio cuenta de que estaba sudando, como si tuviera fiebre. Se pasó la mano por la frente confundido. ¿Y si fue un error? Un hombre desconocido dentro de la casa. Dios mío, ¿en qué estaba pensando? Había dejado entrar a un extraño y lo había puesto a dormir en la habitación de Xenia. ¿Estoy en mi sano juicio? Se levantó con cuidado, se puso la bata y abrió la puerta del dormitorio sin hacer ruido. La gata Tisca se deslizó entre sus piernas y corrió hacia la cocina, exigiendo el desayuno con su traición felina.
Caminando silenciosamente por el pasillo, se acercó a la puerta de la antigua habitación de Xenia. Se abrió lo suficiente para echar un vistazo. La cama plegable estaba contra la ventana. Slava dormía envuelta en una manta. Solo se veía su rostro sorprendentemente sereno, sin la desolación y el cansancio resignado del día anterior. Vera observó esa transformación, como si allí yaciera otra persona. Parecía incluso 10 años más joven, arrugas alisadas. Su mirada recorrió la habitación, la ropa, cuidadosamente doblada sobre la silla, los zapatos viejos, pero minuciosamente limpios de nieve, alineados junto a la pared, con las puntas hacia la puerta. Hábito de orden. Estos pequeños detalles no se pueden inventar. Se arraigan en el hombre a lo largo de los años. Nada como yo, pensó, tropezando incluso con sus propios pensamientos. ¿Parecido a quién, de todos modos? ¿Con un mendigo? ¿Y quiénes eran los mendigos? Quizás hasta ayer tenían una familia, un trabajo, un hogar. Tiska se frotó insistentemente contra sus piernas, recordándole el desayuno. Vera cerró la puerta suavemente y fue a la cocina. Media hora después, ya vestida con su uniforme de enfermera, dejó una llave y una nota en la mesita de noche de la entrada, desayuno en la nevera. La llave está aquí. Si sales, cierra la puerta. Vuelve a leerlo mordiéndote el labio. ¿Debo agregar algo más? Quédate si quieres. Vuelve. Disparates. Sin duda, el hombre se marcharía tan pronto como despertara, y le iría bien. Cada uno sigue su propio camino. Al cerrar la puerta, Vera se preparó internamente para encontrarlo ausente cuando regresara. La jornada laboral transcurría como una niebla, procedimientos de rutina, intravenosas, pinchazos, mediciones de la presión arterial, todo parecía suceder a distancia. En su mente resonaban fragmentos de la conversación de la noche anterior. La imagen de aquel hombre en el banco de nieve, abandonado como un objeto desechado. Vera Andreevna, ¿me oyes? El doctor Nikolai Semyonovich la miró sorprendido por encima de las gafas. Digo, el expediente de Petruchin, por favor. Oh, sí, por supuesto. Se apresuró a entregarle el gráfico. Lo siento, murmuró distraída. Es visible, refunfuñó el médico. No es propio de ti. ¿Pasó algo? No, simplemente no dormí bien. Forzó una sonrisa lo más natural posible. El día terminó antes de lo que esperaba. Al subir las escaleras de su edificio, Vera se detenía a cada paso, su corazón latía como si estuviera a punto de hacer un examen. En el cuarto piso se detuvo frente a la puerta, escuchando. Silencio. Desaparecido. La idea la golpeó con un dolor inesperado. Giró la llave, empujó la puerta y se quedó helado en el umbral. De la cocina salía un aroma que hacía años que no olía en su casa, denso, reconfortante, el olor de borsch bien condimentado. Tiska corrió a su encuentro envolviéndose entre sus piernas, pero Vera parecía clavada en el suelo. Sus ojos recorrieron el pasillo, notando los cambios. El viejo paragüero que llevaba años tambaleándose, ahora estaba estable. La chirriante puerta del zapatero se cerró sin hacer ruido y el molesto goteo del grifo defectuoso ya no procedía de la bañera. Cuando Slava salió de la cocina secándose las manos con un paño, Vera todavía estaba en la entrada, agarrando su bolso con manos temblorosas. Buenas noches, Vera Andreevna. Su voz sonó más firme que el día anterior, aunque un destello de ansiedad cruzó por sus ojos. Quería agradecerte. Espero que no te importe. Te quedaste, fue todo lo que pudo decir. Slava se enderezó. Había una dignidad en su postura que solo se podía ver ayer debajo de las capas de cansancio y desesperación. No podía irme sin agradecerte. Ayer me salvaste la vida. Vera finalmente reaccionó, entró en el apartamento y se quitó el abrigo. Le temblaban las manos sin motivo aparente. Sintió que se le hacía un nudo en la garganta y, para ocultar su inesperada emoción, corrió hacia la cocina. Hice un borsch de carne, dijo Slava siguiéndola. Usé lo que tenía en el refrigerador. Espero que no te enojes. De hecho, sobre la estufa había una olla humeante. Al lado, una sartén con pirojki dorados. ¿Incluso los pirojki horneados? Vera se sorprendió. De col, admitió avergonzado. No estaban muy buenos.
La masa estaba dura. Hace tiempo que no la pruebo. Ella se sentó en el banco atónita. No fue un gracias y un adiós como esperaba, sino una cena casera, cuidadosamente preparada para ella. El borscht era excelente, con mucho cuerpo y con el toque justo de acidez. Slava ni siquiera se había olvidado de las tostadas con ajo. Y los pirojki, a pesar de sus excusas, estaban sorprendentemente sabrosos. Mientras comían, él se relajó lentamente. Dijo poco, sin detalles innecesarios, pero reveló algo sobre sí mismo. Soy un ingeniero. Su voz ganó calidez al hablar de su profesión. Trabajé en una fábrica durante muchos años. ¿Qué fábrica?, preguntó Vera. Slava se limitó a negar con la cabeza. Es una larga historia. Hubo problemas en el trabajo. Tuve que renunciar. Las cosas no funcionaron con la vivienda. Dudó, se miró las manos y luego levantó la vista, directo y franco. Vera Andreevna, sé que estoy abusando de tu hospitalidad, pero sé arreglar los electrodomésticos, cocinar, limpiar la casa. Si me permites quedarme unos días, no seré una carga. Luego se me ocurrirá algo. No había autocompasión en su voz, solo la dignidad de alguien dispuesto a trabajar honestamente para el refugio. Y eso la convenció más que nada. Vera lo miró mientras pensamientos contradictorios pasaban por su mente. Esto es una locura. Un extraño. ¿Qué pasa si los vecinos ven? ¿Qué dirá Xenia? Pero luego vino otra ola, si lo expulso, ¿qué será de él? De vuelta en la estación con frío. Te morirás congelado y lo sabré. Ella e Igor nunca habían sido personas mezquinas, ni habían dado la espalda cuando alguien necesitaba ayuda. ¿Qué diría ahora? Bueno, decidió finalmente. Pero solo hasta el final de la semana. Luego ya veremos. Slava asintió, pero el alivio que brillaba en sus ojos era tan evidente que a Vera se le volvió a cerrar la garganta. Los 2 días siguientes trajeron aún más cambios. El miércoles, Slava reparó el televisor que llevaba 2 meses sin encenderse, simplemente se trataba de un contacto flojo. Por la noche ya estaban sentados en el sofá, tomando una taza de té, viendo su serie favorita. El jueves desmanteló y reparó la aspiradora, que se sobrecalentó y se apagó después de 5 minutos de uso, y luego pasó al reloj de pared. Aquel reloj de cuco alemán, regalo de su suegra, llevaba 3 años estropeado. Se detuvo exactamente en el momento de la muerte de Igor, a las 2:40. Vera nunca se había atrevido a tocarlo, como si fuera el último recuerdo tangible de su marido. Cuando el sonido profundo y melodioso resonó en la casa por primera vez, ella se estremeció y dejó caer el libro. Miró asustada a Slava. Lo siento, dio un paso hacia ti. No. No debería haberme metido con eso sin permiso. No está bien. De repente una sonrisa tímida rompió sus lágrimas. La vida continúa, ¿no? Igor no querría que viviera en un museo. Vera no esperaba escuchar esas palabras saliendo de su propia boca, pero en el fondo, eso es exactamente lo que sentía. Ese viernes, cuando llegó a casa del trabajo, encontró a Slava hojeando una edición antigua de la revista, un número amarillento de Técnica para la Juventud, parte de la colección de Igor, cuidadosamente guardado en el estante. ¿Interesado?, preguntó Vera, arreglando las tazas para el té. Los ojos de Slava se iluminaron. La transformación fue tan repentina que Vera se sorprendió. Habló con pasión, gesticulando mientras explicaba los principios de la mecánica cuántica, un tema que en el momento de esa edición era pura ciencia ficción, pero que ahora rozaba la realidad. Las palabras salieron con confianza, como si dominara el tema. Frente a ella ya no estaba el hombre indiferente de la Plaza Nevada, sino un profesional comprometido, casi un ser más. Las noches, antes vacías, empezaron a llenarse de conversaciones. Slava demostró ser un ávido lector de los hermanos Strugatsky. Vera, a su vez, compartió historias curiosas de su práctica médica. Escuchó atentamente, pero bastó que el sujeto tocara su pasado para que se callara, respondiendo con evasivas. La vida enseña. A veces de manera difícil. El domingo, mientras buscaba en el armario del vestíbulo un viejo contenedor para colocarlo sobre la cómoda, Vera tropezó accidentalmente con un montón de pertenencias de Slava, apiladas sobre una silla. Un documento arrugado cayó al suelo. En él una marca clara,
el sello de Riazansky Zavod Progress, una fábrica de máquinas herramienta. No tuvo tiempo de leer más, unos pasos en el pasillo la hicieron guardar apresuradamente el periódico. Su corazón latía salvajemente como si la hubieran pillado haciendo algo prohibido. ¿Quién es él realmente? ¿Por qué escondes tu pasado? ¿Y por qué tengo miedo de preguntar? Por la noche, mientras doblaba la ropa recién lavada, Vera notó que un pensamiento extraño cruzaba por su mente. Ya no tenía miedo de regresar al apartamento vacío. Peor aún, ahora esperaba con ansias el final del día con una expectativa olvidada. «Tichka, ¿qué hicimos?», murmuró, rascando la oreja del gato pelirrojo. Él simplemente entrecerró los ojos, ronroneando. «Dejamos entrar a un extraño y ahora ya no es un extraño, ¿verdad?». El felino golpeó su frente contra su palma, como confirmando. Vera se acercó a la ventana. Afuera la nieve se estaba derritiendo. Gotas de agua corrían por los aleros marcando el ritmo de un febrero extraño, primero, heladas cortantes, ahora, un repentino deshielo. Los niños en el patio trasero lanzaban barquitos de papel a los arroyos que se formaban. Era a la vez alegre y aterrador, como el hielo primaveral, frágil y traicionero. Un golpe en la puerta le hizo dejar caer la plancha sobre la tabla de planchar. El domingo amaneció tranquilo. El sol de febrero invadió el patio reflejándose en los restos de nieve. Tichka dormitaba en la puerta. Slava arregló una batidora defectuosa en la cocina, mientras Vera organizaba la colada. El segundo golpe, más insistente, rompió la calma. ¿Respondo? Slava salió de la cocina secándose las manos con la toalla. Vera asintió y sintió que algo se contraía en su interior. En 2 semanas de convivencia silenciosa, nadie había perturbado ese pequeño mundo que se había formado. Era como si la vida se hubiera tomado un respiro, pausando los problemas y las preguntas. En la puerta, sin embargo, no había uno, sino un grupo. Evdokia Stepanovna, la exdirectora de la escuela del 5º piso, delgada y siempre erguida, detrás de ella, Román Fyodorovich, antiguo director de sección de una fábrica vecina, y Nina Pavlovna, la silenciosa residente del 1er piso, la sombra, como la llamaba Vera en sus pensamientos. «Buenas tardes, Vera Andreevna», empezó Evdokia, mirando atentamente a Slava, que se retiraba discretamente a las sombras del pasillo. «Vinimos por un asunto». Vera se limitó a saludar con la mano, invitándolos a entrar, mientras una inquietud nacía en su interior. Era inevitable. En un edificio pequeño, todos conocían los asuntos de los demás. Los visitantes estaban sentados en la habitación, intercambiando miradas inseguras. Vera no apresuró la conversación. «Deja que te digan de inmediato por qué vinieron». Evdokia se aclaró la garganta. «Cariño, no queremos involucrarnos», pero miró a Román Fyodorovich como buscando apoyo. Román veía entrar aquí un hombre todos los días. «Solo queríamos saber si todo está bien». «¿Vives solo?», «Nunca se sabe». Había preocupación genuina en su voz. No el juicio que Vera temía, sino la ansiedad de los ancianos por un vecino. Antes de que pudiera responder, Slava dio un paso adelante. «Permítame presentarme. Svetlov Rostislav Pavlovich». Sacó el pasaporte del bolsillo interior y se lo entregó a Evdokia, quien, sorprendida, lo hojeó rápidamente. «Entiendo tu preocupación», prosiguió con calma. «De hecho, estoy aquí temporalmente. Vera Andreevna me ayudó en un momento difícil». Román Fyodorovich tosió, acomodándose el bigote. «Bueno, si los documentos están en regla». «Verás, Slava, los tiempos son complicados. Hay muchos estafadores por ahí. Solo nos preocupamos por Vera. Es tranquila, buena persona». Las últimas palabras sonaron con una ternura que conmovió a Vera hasta lo más profundo de su alma. «No son enemigos», comprendió. Eran antiguos residentes que protegían, a su manera, el microcosmos de aquel edificio envejecido. Fue entonces cuando Evdokia entrecerró los ojos y observó atentamente a Slava. «Espera. ¿No eres tú ese ingeniero del que hablaban en el Ryazan News? ¿A qué se opuso el director de la fábrica?». El rostro de Slava palideció tan bruscamente que Vera temió que se desmayara. Se dejó caer en el borde de una silla con voz temblorosa. «¿Cómo sabes eso?». «Mi sobrina trabaja en el archivo del comité municipal», explicó Evdokia con creciente interés.
Me habló de un ingeniero honesto que se negó a participar en planes dudosos, y terminó siendo despedido. Román Fyodorovich se inclinó hacia adelante. Entonces eres tú, ese Svetlov. Había una admiración manifiesta en su voz. Trabajé en Krasny Oktyabr, su historia recorrió todas las fábricas. Se decía, todavía hay gente que no se inclina. Eslava permaneció en silencio con la mirada baja. Sus manos, apoyadas en sus rodillas, temblaron levemente. El peso de ese reconocimiento inesperado era visible. De pronto Nina Pavlovna habló con voz frágil y temblorosa. A mi Vasily también lo expulsaron de la fábrica cuando denunció una desviación. Luego le dio un infarto. Las palabras cayeron en el silencio como piedras. Una red invisible parecía unir a todos los presentes en la sala, el hilo de un dolor compartido, de un destino común. Escucha, Vera, Evdokia se levantó decidida. Román y yo pensamos. Quizás podamos hacer algo para que no te molesten en el trabajo. Todavía tengo algunos contactos. Vera la miró sorprendida. ¿Cómo conoces mi trabajo? Evdokia sonrió irónicamente. Querida, en este edificio no hay secretos. En realidad, no eran secretos. Annushka en recepción, tu antigua alumna, me dijo que allí ya están susurrando. Vera quiso protestar, pero se limitó a sonreír. Sintió un extraño alivio, como si el peso que llevaba días aplastando sus hombros se hubiera vuelto más ligero de repente. Los vecinos a los que tanto temía de repente se convirtieron en aliados. Vera Andreevna, ven a mi oficina después de la reunión, dijo la directora Aya Viktorovna en voz baja, sin siquiera mirarla. Vera asintió y sintió que se le tensaban los hombros. Desde aquel lunes por la mañana, desde que cruzó el umbral del policlínico y notó las miradas sospechosas de sus compañeros, estaba esperando ese diálogo. Aya Viktorovna, una mujer delgada, de ojos perspicaces y cabello que encanecía prematuramente, estaba sentada detrás de un escritorio cubierto de montones de papeles. Cuando Vera entró, el director levantó la vista, cansado. Siéntate, Vera, señaló la silla y dejó el bolígrafo. ¿Quieres té? No, gracias. Vera estaba sentada en el borde de la silla, tensa. ¿Querías hablar? Aya Viktorovna suspiró. Vera, no tengo intención de interferir en tu vida. Francamente, no me importa quién viva contigo. Vera levantó la barbilla. Entonces, ¿por qué? Ayer llamaron de la caja del seguro médico. La directora se frotó el puente de la nariz. Habrá una inspección. Planificado, rutinario. Todos los policlínicos pasan por esto. Y ya sabes, si quieren encontrar algo, lo encontrarán. Hizo una pausa y miró hacia algún lugar más allá de Vera. El director general me dijo, reducción de personal del 10%. El ministerio exige optimización. Están buscando a alguien a quien recortar. Por supuesto que te defiendo. 31 años de servicio sin una sola queja. Pero ya corren rumores por el policlínico, dicen que Vetrova acoge a un hombre, nadie sabe quién es. Si los inspectores escuchan esto. Vera escuchaba y le parecía que el techo caía cada vez más bajo, asfixiante. 31 años de vida, procedimientos, sueros, turnos de noche, miles de pacientes que había salvado, cientos de pacientes difíciles que había logrado calmar. Y todo podría desmoronarse, ¿por qué? Por ayudar a alguien. Aya Viktorovna, Vera enderezó la espalda y miró a su jefe. Ayudé a un hombre en dificultades. Fue mi elección. Si me despiden por esto, que así sea. Había una tranquila dignidad en su voz. Aya Viktorovna arqueó las cejas sorprendida, como si viera a su subordinado por primera vez. Te entiendo, Vera, dijo, y había respeto en su tono. Pero piense en la jubilación. Solo quedan 4 años. Si lo hicieran por justa causa, su tiempo de servicio no se computará íntegramente. Vera guardó silencio. Una amargura surgió dentro de ella. Te doy 2 semanas, prosiguió Aya Viktorovna, volviendo a sus papeles. Si la situación se calma, olvidaré esta conversación. Durante el resto del día, Vera trabajó de forma automática. Los pensamientos giraban en torno a una única pregunta, ¿qué hacer ahora? Esperar a que todo se resuelva solo. Pero ¿cómo expulsar a Eslava, un hombre que apenas empezaba a renacer?
Por la noche regresó a casa más temprano de lo habitual. Slava estaba sentada a la mesa, garabateando algo en una libreta. Cuando la vio, guardó el bolígrafo y se levantó. ¿Qué pasó? Inmediatamente se dio cuenta de su condición. Tenemos que hablar. Vera arrojó su abrigo sobre una silla. Slava, necesito saber quién eres. Lo que realmente pasó. Dudó, luego asintió y volvió a sentarse. Vera estaba sentada frente a él, todavía con su uniforme. Yo era el ingeniero jefe de la fábrica de maquinaria Progreso en Riazán, empezó en voz baja. A ese lugar le dediqué 26 años. Me uní después de la universidad y me convertí en ingeniero jefe. Hablaba con moderación, con frases cortas, pero Vera veía el dolor detrás de cada palabra. En 2015 nombraron un nuevo director, Kurbatov. Venía de Moscú, joven, eficiente como dicen hoy. Y empezó con la optimización. Slava sonrió amargamente. Pero no optimizaron la producción, sino esquemas de desvío de activos. Transacciones ficticias, desguace de equipos en buen estado, venta de máquinas para desguace a empresas naranjas. Me negué a firmar los documentos. Lo llamé como era, robo. Envié denuncias a la Fiscalía, a la Comisión de Investigación, al Ministerio de Industria. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. En mi contra inventaron un caso. Presunta apropiación de piezas por valor de 2,3 millones de rublos. No llegó a juicio, no hubo pruebas, pero mi reputación quedó destruida. Nadie quería asociarse con un ingeniero con problemas. Sus ojos se nublaron. Mi esposa no pudo soportarlo. Marina dijo, no quiero vivir con un perdedor. Se fue con el director de una fábrica competidora. Más tarde descubrí que el romance ya había durado antes del escándalo. Se llevó a nuestra hija Poliña, que tenía 13 años. Él dijo, no te atrevas a buscarla. No quiero que ella te vea así. Su voz se quebró y la amargura se desbordó a pesar de sus esfuerzos por contenerla. Perdí el apartamento funcional. Gasté 800.000 rublos en abogados. Luego vinieron 4 meses de deambular, refugios, estaciones de tren, sótanos. Se pasó la mano por la cara. Esa noche que me encontraste estuve 3 días afuera, al frío. Decidí, ya basta. Todo es inútil. De repente se dio la vuelta, sus hombros temblaban. Pido disculpas por involucrarte en esto. Me voy ahora mismo. No. Vera se levantó de repente con la voz entrecortada. No irás a ninguna parte. Ella misma no esperaba una reacción tan vehemente. Ante sus ojos apareció una escena de hace 5 años, la habitación del hospital, el olor a medicina, el pitido de las máquinas. Igor se acostó después del infarto conectado a los monitores, respirando con dificultad, interrumpido. Tenía los ojos inflamados con una sombra de miedo que intentaba ocultar. Verunchik, si me pasa algo, no te cierres. Promete que vivirás. Encontrarás a alguien, todavía eres joven. ¿De qué estás hablando, Isa? No digas eso, lo prometo. De repente una fuerza irrumpe en su voz, como si a su cuerpo exhausto todavía le quedara una última reserva de vida. Lo prometo, susurra sin creer sus propias palabras, solo para calmarlo. Murió 2 días después. No esperó a la ambulancia y le dieron el alta antes de tiempo. Quería ahorrar dinero, después de todo ya no tenía trabajo. Se lo prometí a mi marido, dijo Vera, volviendo al presente. Prometí no cerrarme, no pasar de largo, vivir. No voy a echarlo, ¿entiendes? Pase lo que pase. Slava se volvió lentamente hacia ella. En su rostro demacrado había asombro y algo más, algo que Vera no sabía nombrar. Él la miró como si la viera por primera vez. ¿Por qué haces eso? Preguntó en voz baja. Soy un extraño para ti. Vera meneó la cabeza. Ya no. 3 simples palabras, pero que de repente lo cambiaron todo. Como si una puerta se abriera desde una habitación mal ventilada a un jardín primaveral. Afuera la tormenta de nieve se intensificaba, pero en la pequeña cocina hacía calor. Y ambos sabían que a partir de ahora, sus vidas estarían entrelazadas para siempre. El silencio nocturno del apartamento solo era roto por el tic-tac regular del reloj de pared y los murmullos ahogados que llegaban de la cocina.
Las manecillas marcaban más de las 4 de la mañana, y Slava y Vera seguían hablando como si intentaran, en una sola noche, recuperar años de silencio, de cosas no dichas, de vidas no vividas. Tenemos 2 semanas, Vera envolvió sus dedos alrededor de la taza de té frío. Pensemos en algo. Quizás Xiusa pueda ayudar. Ella entiende de finanzas, trabaja en una gran empresa en Moscú. Debe haber leyes que protejan contra esta injusticia. Slava la escuchó con una expresión de silencioso asombro, como si no pudiera creer que alguien estuviera dispuesto a luchar por él, un hombre del que todos, incluso los más cercanos a él, le habían dado la espalda. Vera Andreevna vaciló buscando las palabras. Eres la primera persona. La primera persona en 3 años que me trató como a un ser humano, no como un paria, no como un fracasado, simplemente como una persona. Nunca lo olvidaré. La voz de Slava tembló de gratitud y Vera sintió que un calor incómodo le subía por el cuello. No estaba acostumbrada a palabras tan sinceras dirigidas a ella. Para Vera cuidar de los demás era tan natural como respirar, algo que hacía sin pensar, sin esperar nada a cambio. No digas tonterías, intentó sonreír, pero sus labios no obedecieron. Cualquiera haría lo mismo. No, Vera Andreevna, Slava meneó la cabeza en silencio. Lejos de cualquiera. Un pesado silencio cayó entre ellos. Tika saltó del alféizar de la ventana, se estiró y chocó contra la pierna de Vera, maullando insistentemente. Ella distraídamente lo acarició detrás de la oreja, sus dedos se movían por costumbre, mientras sus ojos ardían de cansancio. Los últimos días habían sido un torbellino de noches de insomnio, tensión y cansancio que ahora la presionaban contra el suelo, como si el peso de todo la estuviera aplastando lentamente. Necesitas descansar, Slava se levantó de la mesa, la silla crujió levemente. Mañana es día de trabajo y tú. ¿Y yo? Vera bostezó con los pensamientos confusos por el sueño. Aún me quedaré un rato, respondió él, como si leyera sus pensamientos. No recordaba haberse quedado dormida en el sillón. Sueños fragmentados mezclados con ruidos reales, pasos en el pasillo, el crujido de la puerta, el tic-tac del reloj en la pared. Cuando se despertó sobresaltada, fue el suave clic de la cerradura lo que la sacó del sueño. Le tomó un momento comprender dónde estaba. La esfera del reloj de la cocina marcaba las 5 en punto. Afuera la noche aún persistía, pero el aire ya tenía esa sensación húmeda y fría que precede al amanecer. ¿Slava? Llamó, levantándose con dificultad, le dolían las articulaciones por la incómoda posición. Silencio. Vera corrió hacia la entrada. La percha vacía. Ni un abrigo colgado, ni un bolso gastado, el mismo que había traído la primera vez, como se lleva lo poco que queda de una vida. En la cómoda, el papel blanco destacaba sobre la madera oscura. Ella lo tomó con manos temblorosas. La letra era clara, precisa, de líneas rectas, como la de alguien acostumbrado a dibujar planos y diagramas. Querida Vera Andreevna, perdóname por irme sin despedirme. No puedo permitir que por mi culpa pierdas tu trabajo, tu jubilación, tu tranquilidad. Dedicaste 31 años de tu vida a esa clínica y no mereces problemas por culpa de un extraño que apareció en tu puerta. Estas 2 semanas en tu casa fueron los días más claros que he tenido en los últimos 3 años. Me devolviste algo que creía perdido para siempre, la fe en la bondad, en humanidad, en la idea de que el mundo no está hecho solo de máscaras e indiferencia. No me busques. No soy digno de lo que hiciste por mí. Con profundo respeto y gratitud, R. Svetlov. Las palabras bailaron ante sus ojos mientras se desplomaba en el banco de la cocina, con la sábana arrugada entre sus dedos. El cuerpo pareció petrificarse. Afuera, el cielo empezó a aclararse tímidamente como si el propio marzo dudara en salir. Una luz pálida se filtraba a través de las cortinas, dibujando tenues rayas en el suelo. La cocina, que minutos antes aún conservaba la calidez de una presencia, ahora parecía más grande, más vacía, como si las paredes se hubieran alejado para dar cabida al vacío. Algo cálido le recorrió la cara. Vera se llevó los dedos a las mejillas, lágrimas. Lloré. Por primera vez en 5 años, desde la muerte de Igor, lloró sin freno, sin vergüenza de ser vista. Le temblaron los hombros y le falló la respiración. Tika se frotó contra sus piernas maullando en tono suplicante, pero no lo vio, no lo escuchó. Dios mío, ¿qué he hecho?
La idea la golpeó como una espada. Había abierto las puertas de su corazón y ya no estaba. Como Igor. Todos se fueron y ella volvió a quedarse sola. Durante los 2 días siguientes, Vera trabajó en automático. Los procedimientos en la clínica, las notas en los registros médicos, las conversaciones con los pacientes, todo pasó ante ella como a través de un cristal empañado. No noté las miradas preocupadas de mis colegas, no respondí a sus cuidadosas preguntas. «Vera, ¿no estás bien?». Galina, su antigua compañera de trabajo, le tocó el brazo durante la pausa del almuerzo. «¿Pasó algo?». «No, simplemente no dormí bien», forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Nadie podía saber de su silenciosa angustia, de las noches en las que deambulaba por los lugares que Slava frecuentaba, la estación de tren, los parques cercanos, los sótanos de los edificios abandonados donde, decían, los vagabundos se refugiaban del frío. El jueves, después del trabajo, fue a la estación central con una foto borrosa de Slava en el bolsillo, tomada en secreto con su viejo Nokia mientras leía en la mesa de la cocina. Un hombre de unos 50 años, cojeando de su pierna derecha, habla con cultura, repitió a los empleados, a las mujeres de la limpieza, a los guardias de seguridad. La celadora de turno, con profundas ojeras bajo la luz fluorescente, la miraba con compasión pero sin esperanza. «Señora, por aquí pasan cientos como él. Vienen, duermen, desaparecen. Es invierno, todos buscan un rincón cálido». El sábado y el domingo Vera visitó los hospitales más cercanos. Salas de urgencias, salas de cirugía, tal vez una caída, un caso de hipotermia. En uno de los pasillos se topó con un viejo amigo de la universidad, ahora médico de guardia. «Buscar a alguien sin nombre es como buscar una aguja en un pajar», dijo, hojeando el libro de contabilidad. «Si entras, comprobaremos la identificación. Deja tu número». El domingo por la noche llegó al albergue de asistencia social, un espacio semisubterráneo que olía a humedad y a desinfectante barato. La empleada, una mujer joven de ojos cansados, examinó la foto con atención. «Aquí hay decenas como él», suspiró. «Ex ingenieros, profesores, médicos. La crisis arrojó a mucha gente a la calle. No hay vacantes ni siquiera para aquellos que tienen prioridad. Pero salvaré las apariencias. Si aparezco, llamaré». Vera dejó el número, pero sabía que era una promesa vacía. El lunes 5 de marzo se puso a trabajar como un autómata. Los gestos eran mecánicos, las respuestas monosilábicas. Durante el descanso permaneció en la consulta de los médicos, con la mirada fija en su móvil en silencio. El cruel recuerdo le trajo otra angustiosa expectativa, 2013, el año en el que Igor no regresó a casa. La primera vez no apareció del trabajo, sin una llamada telefónica, sin avisar. Llamó a todos los hospitales y el peor presentimiento lo confirmó en cardiología. Un infarto, el primero de una serie que 6 meses después le duraría para siempre. «Dios mío, otra vez no. No puedo volver a pasar por esto», rezaba en silencio, sin saber a quién se dirigía. La vida, con cruel precisión, parecía repetirse. Como si alguien, allá arriba, estuviera jugando un juego despiadado con ella. Por la noche, cuando Vera regresó al apartamento vacío, puso a hervir el agua y llenó el cuenco de tica. Los gestos habituales no podían llenar el vacío que ahora ocupaba cada rincón de la casa. Incluso el gato, normalmente ruidoso y exigente, estaba callado, como si comprendiera su dolor. «Tika, ¿dónde está?», preguntó agachándose frente al felino. «¿Estás vivo?». «Dios mío, no sé ni por dónde empezar a buscar». Los ojos dorados del gato parpadearon, pero por supuesto, no hubo respuesta. Vera estaba sentada a la mesa con la cabeza apoyada en los brazos. Los hombros encorvados, la espalda arqueada bajo una carga invisible. De repente se sintió tan agotada, como si hubiera envejecido 10 años en un instante. «No pude salvar a Igor. Y ahora a Slava. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué?». No se dio cuenta cuando cayó en un sueño profundo, con la cabeza apoyada en los brazos cruzados, como un estudiante que se queda dormido en una clase aburrida. El estridente timbre del teléfono la sacó de su aturdimiento. Vera se estremeció, desorientada. El viejo aparato colgado en la pared sonaba insistentemente. El reloj marcaba las 9:30. Ella respondió con voz ronca. «Hola. Buenas noches.
¿Es esta la residencia Petrovich? Una voz masculina, tranquila, educada, desconocida. Sí, presionó el dispositivo contra su oreja. Su corazón se aceleró como si quisiera salirse de su garganta. Mi nombre es Igor Leonidovich Gromov. Perdón por la hora. Evdokia Stepanovna, tu vecina, me dio tu número. Estoy buscando a Rostislav Pavlovich Svetlov. Dijeron que se quedaba con la señora. El nombre la golpeó como una descarga eléctrica. Vera se agarró al borde de la mesa para no caer. Se le quebró la voz, pero logró balbucear. Él estaba aquí. Salió hace una semana. Lo he estado buscando desde entonces, pero... ¿Qué estás buscando? La voz del hombre sonaba genuinamente sorprendida. Por supuesto que estoy mirando. Vera casi gritó las palabras con la voz entrecortada por la urgencia. Está enfermo, sin dinero, sin lugar donde vivir. Hace frío en las calles. Me temo que le ha pasado algo. Al otro lado de la línea se hizo un silencio durante unos segundos, como si el desconocido estuviera procesando lo que había oído. Lo siento, pero ¿por qué te importa esto?, preguntó finalmente con un tono que intentaba ser gentil pero sonaba intrusivo. No quiero ser grosero, pero apenas se conocen. Vera se pasó la mano por la cara, como si pudiera borrar la tensión de los últimos días. ¿Cómo podría explicarle algo a ese hombre que ella misma no entendía? ¿Cómo puedes expresar con palabras lo que se ha instalado en tu alma durante esas 2 semanas? No sé cómo explicarlo, su voz se apagó. Él no es un extraño para mí, ¿entiendes? Simplemente no lo es. Un profundo suspiro se escuchó al otro lado de la línea. Entonces la voz del hombre se suavizó. Entiendo. Vera Andreyevna, podemos encontrarnos. Necesito hablarte de Eslava. Y creo que sé dónde podría estar. Las palabras la marearon. Se dejó caer en el taburete con los nudillos blancos de tanto agarrar el teléfono. Por supuesto. ¿Cuándo? ¿Dónde? Quedaron para el día siguiente, 6 de marzo a las 6 en punto, en el Café Ogoniok, cerca de la estación. Cuando colgó, Vera sintió algo que no había sentido desde hacía una semana, una esperanza frágil, como el primer capullo de nieve que atraviesa la tierra helada. A la sombra de la plaza de la estación se escondía el Café Ogoniok, un pequeño establecimiento anticuado, atrapado entre épocas. Vera llegó 15 minutos antes. Con dedos temblorosos se desabotonó el abrigo, pero no se lo quitó. Adentro, el aire no era mucho más cálido que afuera en marzo. Mesas de plástico, manteles gastados, olor a café mezclado con el cálido aroma de pirogi recién horneado. Eligió una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver la puerta principal. Su corazón latía salvajemente como el de una adolescente antes de su primera cita. Pero no fue una cita, fue esperanza. Frágil como el primer hielo, pero lo único que le quedaba. Sonó el timbre de la puerta y Vera levantó la vista. Entró un hombre, postura erguida, casi militar, ropa sencilla pero impecable, a pesar del desgaste visible. Sus ojos agudos y observadores recorrieron la habitación y se detuvieron en ella, como si supiera exactamente a quién buscar. Vera Andreyevna. Extendió su mano. Igor Leonidovich Gromov. El apretón de manos fue firme, seco, seguro, la mano de alguien acostumbrado a manipular planos y metal. Ordenaré té, dijo sin esperar confirmación. Aquí sirven uno bueno con rosa mosqueta. Cuando regresó con 2 vasos humeantes en los portavasos, Gromov se sentó frente a él y fue directo al grano. Eslava y yo trabajamos juntos desde hace 23 años. Yo era su mano derecha, líder adjunto del proyecto. Habló en voz baja con la confianza de quien domina la materia, como un profesor frente a sus alumnos. Llegó a la fábrica en el año 92, justo después de graduarse. 26 años, doctor, ojos brillantes. Podría haberme quedado en el gimnasio, pero quería hacer algo concreto, que pudiera tocar con mis propias manos. En aquel momento todo se estaba derrumbando y él quería construir. Gromov tomó un sorbo de té como si saboreara no solo la bebida, sino también los recuerdos. En 20 años, Eslava se convirtió en líder del proyecto. Desarrolló un sistema único para máquinas herramienta, reducción de vibraciones en un 40%, mayor precisión. 12 patentes, premio regional. Con él la fábrica floreció.
Contratos militares, exportación a Bielorrusia y Kazajstán. 850 puestos de trabajo. Una ciudad entera dependía de ese lugar. Vera escuchó conteniendo la respiración. El eslavo del que hablaba Gromov, ese brillante ingeniero, inventor y líder, era un extraño para ella. El hombre que había conocido estaba destrozado, perdido, acurrucado en un banco en la nieve. Entonces Gromov golpeó el vaso contra la mesa con tanta fuerza que el té se desbordó en el platillo. En 2015 llegó un nuevo director, Kurbatov. Orden de Moscú, un gerente eficiente como se autodenomina hoy. Reloj de oro, noción cero de producción. Comenzó con la llamada optimización. Su voz temblaba con ira reprimida. Slava fue el primero en darse cuenta, no se trataba de optimización, sino de saqueo. Los equipos desaparecieron, las máquinas se vendieron como chatarra a empresas naranjas. Los pedidos se desviaban a los competidores a cambio de sobornos. Se negó a firmar los documentos de alta. Le dijo a la cara, esto es un robo. Y Kurbatov, no comprendes los nuevos tiempos, Svetlov. Gromov meneó la cabeza. Slava lo denunció a la fiscalía. Kurbatov se enteró y se desató el infierno. Presentó un caso en su contra. Cargo, malversación de piezas. Dijo que encargó componentes para la fábrica y los vendió en el mercado negro. Testigos falsos, documentos falsificados. No llegó a juicio, no había pruebas. Pero la fábrica lo despidió por iniciativa propia, con fecha retroactiva. Vera juntó las manos debajo de la mesa hasta que las uñas se le clavaron en las palmas. De repente se sintió como testigo de un crimen reciente, pero no por eso menos brutal. La mujer lo dejó, continuó Gromov, mirando por la ventana. Resultó que antes de todo esto ya había tenido una aventura con el director de una fábrica competidora. Se llevó a su hija, interceptó sus cartas, no dejó que se vieran. Se recuperó la casa funcional que pertenecía a la fábrica. Todos los ahorros se destinaron a abogados. Destruyeron completamente su reputación. En nuestra ciudad, esto es peor que cualquier otra cosa. Los rumores se difunden más rápido que la verdad. Él guardó silencio y encogió los hombros, como si estuviera envejeciendo ante sus ojos. Luego miró a Vera. Renuncié un mes después que él. No pude trabajar con Kurbatov. Mi mano no firmó esos papeles. Fui a un pequeño taller como maestro. 2 años buscando a Slava. Quería decirle, no fue en vano. Esa justicia a veces existe. Gromov sonrió amargamente. La fábrica de Kurbatov quebró en 2017. Vació sus activos y huyó. Pero era demasiado codicioso. La fiscalía inició una investigación y descubrió exactamente lo que Slava había denunciado 3 años antes. Su voz se quebró. Ahora han aparecido los inversores. Quieren reactivar la producción. Pero sin su sistema, es imposible. Necesitamos los proyectos, el conocimiento. Solo él entiende todos los detalles. Es la oportunidad de recuperar todo, la fábrica, los puestos de trabajo, el buen nombre. Vera sacó un teléfono inteligente del bolsillo y mostró la foto borrosa que había mostrado en la estación. Es él. Gromov miró y jadeó como si le hubieran dado un puñetazo. Dios mío, es él. ¿Cómo ha cambiado? Buscó en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una fotografía antigua, desgastada por los pliegues. Aquí 2011. Ceremonia de entrega de un contrato militar. En la imagen, un grupo de hombres trajeados. En el centro, Slava, joven confiado con una insignia decorativa en la chaqueta y los ojos brillantes. Vera miró y su corazón se hundió. El hombre de la foto y el que encontró en el banco eran como 2 personas diferentes. No 3 años, sino 3 décadas los separaron. ¿Sabes dónde está? Fue todo lo que pudo pedir. Creo que sí, coincidió Gromov. Hay un lugar. Centro de rehabilitación para antiguos intelectuales técnicos en la calle Pervomaiskaya. Hay excientíficos, ingenieros, médicos. Slava tenía allí un conocido, el doctor Kolesnikov. Trabajaron juntos en brigadas de construcción. Vamos. La vieja Niva de Gromov crujía por las calles llenas de baches de las afueras. Vera miró por la ventana, pero no vio nada.
Ante sus ojos solo la foto del joven Slava, lleno de fuerza, y la imagen del hombre que había encontrado. 3 años. Solo 3 años. Qué rápido puede desmoronarse una vida. El centro de rehabilitación. El edificio del centro de rehabilitación resultó ser un antiguo edificio de ladrillo rojo construido en los años 50. El cartel de la entrada, desgastado por el tiempo, estaba perdiendo la pintura a trozos, pero los escalones de la escalera estaban barridos con cuidado. Al cruzar la puerta, Vera fue recibida por un olor familiar, una mezcla de lejía, medicina y el lejano aroma de la comida de la cafetería. Conocía bien ese ambiente, había trabajado en lugares así y sabía lo que se escondía detrás de esa esterilidad hospitalaria. En las paredes de los pasillos, fotografías descoloridas mostraban a los huéspedes en tiempos mejores, en laboratorios, junto a máquinas, en quirófanos. Los pies de foto eran breves, casi anónimos: Ivanov V.P.D., profesora Semionova L., CMN, cirujana. Vera aminoró el paso. Esos rostros jóvenes y seguros, necesarios para el país, ahora reducidos a sombras en el pasillo de una residencia de inválidos. ¿Qué les había pasado? Lo mismo que con Slava. Un vigilante, un veterano de unos 70 años, estaba sentado detrás de una mesa pequeña con un periódico gastado. «¿Svetlov?», repitió, examinando a Gromov y a Vera con mirada experimentada. «Tercer pabellón, segundo piso. Pero no te demores. Tiene inflamación en los pulmones». El doctor Kolesnikov prohibió toda agitación. El corazón de Vera se aceleró. Inflamación en los pulmones. En marzo, después de pasar noches al aire libre, fue un milagro que no fuera neumonía. Subieron en silencio. Gromov llamó con cuidado a la puerta de la tercera sala y, sin esperar respuesta, la abrió entreabierta. La habitación era pequeña con 4 camas, pero solo una estaba ocupada, junto a la ventana. Slava yacía bajo una manta, pálido, con los ojos hundidos y los pómulos hundidos. Sobre la mesilla de noche un libro sobre resistencia de los materiales, con las páginas amarillentas por el tiempo. Cuando notó que la puerta se abría, miró hacia arriba y se quedó paralizado. Vera vio cómo sus ojos se abrían y su cuerpo intentaba levantarse instintivamente, hasta que fue interrumpido por una tos seca y gutural. «No te levantes», se acercó sin pensar, olvidando toda precaución. «Dios mío, Slava, ¿qué te hicieron?». Él la miró como si viera un fantasma. La tos le impedía hablar, pero con esfuerzo logró susurrar roncamente. «¿Cómo estás? ¿Me encontraron?». «Igor Leonidovich. La está buscando». En la puerta apareció Gromov. «Hola, Slava». Slava se recostó en la almohada, incrédulo. «Igor. ¿Tú?». «Soy yo», avanzó Gromov. «Busqué durante 2 años. Finalmente». Se miraron el uno al otro. 2 viejos compañeros, separados por las circunstancias y la voluntad ajena. Slava fue el primero en apartar la mirada. En él una mezcla de alegría, vergüenza y malestar. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «Te necesitamos, Slava», respondió Gromov directamente. «La fábrica se puede reconstruir. Hay inversores, parte del equipo todavía está allí, pero sin su sistema no hay manera. Necesitamos los proyectos. Te necesitamos». Slava se volvió hacia la ventana. La voz fue apagada. «No funcionará. Me despidieron por una mancha en mi currículum. Mi reputación». Kurbatova fue arrestada. Gromov lo interrumpió. En 2017 por fraude. 6 años de prisión. Todas sus maquinaciones salieron a la luz. Su nombre ha sido limpiado. Slava guardó silencio. Y Vera lo vio, no lo creía. Había perdido demasiado como para aceptar de repente la oportunidad de regresar. Se sentó en el borde de la cama y le tomó la mano por primera vez. Una mano caliente por la fiebre, seca, frágil, con las venas abultadas. Slava no se lo quitó, pero tampoco respondió al agarre. Simplemente permitió que ese contacto existiera. «Slava», empezó Vera, eligiendo palabras que no salían de la razón, sino del pecho, «solo soy enfermera, no entiendo las fábricas. Pero llevo 31 años trabajando con personas. Sé reconocer a los que se rinden y a los que luchan.
Hizo una pausa sintiendo un nudo en la garganta. No eres de los que se rinden. De lo contrario, no habría denunciado todo a la fiscalía. No habría rechazado un acuerdo con conciencia. Y ahora no estaría leyendo ese libro, señaló el volumen gastado, sino acostado, mirando al techo. Él continuó mirándola a través de la ventana, pero ella vio que le temblaban los labios. Hace 6 años murió mi marido, prosiguió Vera con la voz temblorosa, sin intentar ocultarlo. Igor. Lo despidieron de la fábrica. 6 meses después, un infarto. No pude salvarlo. No sabía cómo protegerlo. Lágrimas sin nombre picaron en sus ojos, pero habló como si rompiera una presa que las había contenido durante años. Todos estos años simplemente existió. Hogar, trabajo, hogar. Como un robot. Hasta aquella noche de febrero que lo vi en ese banco. Y algo dentro de mí se rompió. Solo entonces se dio cuenta de que le acariciaba la mano con gestos ligeros, casi imperceptibles, como si fuera un niño enfermo. Me recordaste lo que es ser necesitado. Que significa cuidar no por obligación, sino por deseo. Me devolviste la vida, ¿entiendes? Las lágrimas fluían, pero ella no las secó. Si ahora dices que todo se acabó, que no lo mereces, entonces yo también he desperdiciado mis esperanzas. Perdí el tiempo creyendo que era posible empezar de nuevo. Slava se volvió hacia ella lentamente. Tenía los ojos húmedos, los iris grises se habían convertido en vidrio transparente por la humedad. Tengo miedo de decepcionarlos. ¿Nos decepcionarás? Preguntó Vera con firmeza, sintiendo por primera vez en años esa certeza interna, dura como el acero. ¿O vas a intentarlo? Miró largo rato su mano, que todavía sostenía la suya. Luego lentamente asintió. Voy a tratar de... Una palabra. ¿Pero cuánta vida podría albergar? Vera sonrió entre lágrimas. Gromov se aclaró la garganta, visiblemente conmovido a pesar de su aspecto rústico. Iré a buscarte mañana, dijo tratando de sonar pragmático. Vamos a la fábrica. Verás lo que queda. Afuera caía la nieve de marzo, pesada y húmeda, la última antes de la primavera. El viento arrojaba trozos de hielo y salpicaduras de nieve derretida contra su cara, pero Vera sentía que en la calle hacía más calor que en los últimos meses. Regresaron en 3, Slava en el asiento trasero del Niva, todavía pálida, pero sin ese rubor febril que la había asustado en el centro de rehabilitación. El doctor Kolesnikov se había mostrado reacio a darle el alta, pero cedió cuando Vera le presentó su documento de enfermería y le prometió una atención adecuada. Llegaron. Gromov frenó delante del edificio. Déjame ayudarte. Solo, objetó Slava en voz baja. Necesito hacerlo solo. Vera entendió. Después de meses de humillación, dependiendo de la caridad ajena, esos pocos metros eran una cuestión de dignidad. Ella simplemente lo sostuvo por el codo, más para sentir su presencia que para apoyarlo. En la puerta del edificio los esperaba Evdokia Stepanovna. De pie, erguida como un centinela, con el abrigo viejo pero impecablemente planchado. Cuando vio a Slava, su rostro se iluminó como si saludara a un familiar querido. Regresó. Y bien hecho. Avanzó con pasos decididos. Hicimos algunas investigaciones. Eres un héroe, Roislav Pavlovich. Slava parpadeó confundida por esta recepción. Evdokia Stepanovna, sin darse tiempo a reaccionar, sacó de su voluminoso bolso una carpeta de cartón gastada. Recogimos 94 firmas de apoyo. Vera. Enviamos una delegación al director. Dijimos que si tocaban a Petrova, todo el edificio se levantaría en su defensa. Vera cogió la carpeta con dedos temblorosos y solo entonces comprendió de qué se trataba. La obra. Se había olvidado por completo de la amenaza de despido. Los acontecimientos de la última semana lo habían borrado todo excepto la búsqueda de Slava. Dentro del apartamento, en el calor del salón, Slava se hundió en una silla del pasillo, intentando recuperar el aliento. Subir al 4º piso no había sido fácil, pero había insistido en rechazar la ayuda. ¿Por qué hicieron eso? Preguntó entre toses. Ni siquiera me conocen. Vera le ayudó a quitarse el abrigo y le pasó las zapatillas. Ellos lo saben, respondió en voz baja.
Evdokia Stepanovna encontró en el periódico un artículo sobre la historia de la fábrica. Se lo dijo a todos en el edificio. La gente recuerda lo que es ver a un hombre honesto destruido. Sacudió la cabeza, incapaz de creerlo. Y Vera comprendió de repente, era más poderoso que cualquier medicina. Saber que no fui olvidado. Que no todos lo habían traicionado. No todos lo habían abandonado. Todavía había quienes creían en la justicia. En la cocina, Vera le sirvió té en la misma taza con flores de aciano, casi un símbolo de lo que ahora los unía. Eslava la siguió en silencio con las manos envueltas en la cálida porcelana y la mirada perdida en algún lugar lejano de su interior. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ni siquiera parecía notarlas. Vera se acercó a él por detrás lentamente y lo abrazó por los hombros. No fue el toque de una enfermera, ni el gesto profesional de alguien que cuida a un extraño. Fue un abrazo de una mujer a un hombre, de alguien cercano a alguien que se hizo aún más cercano. Todo estará bien, susurraste sintiendo sus hombros temblar bajo tus palmas. Prometo. En los días siguientes, la vida adquirió un ritmo y un orden que Vera no conocía desde hacía años. Por la mañana se fue a trabajar, dejando a Eslava el desayuno y las medicinas organizados por tiempo. Regresé al mediodía para ver cómo estaba y ponerle una inyección de antibiótico. Luego regreso al trabajo y a casa por la noche. Eslava se recuperó más rápido de lo que esperaba. La fiebre disminuyó en 2 días. La tos se calmó. Era la fuerza de una constitución sana, pero también algo más, una vitalidad inexplicable que parecía haber despertado en el hombre que todos pensaban que estaba destrozado. Pasó la mayor parte de su tiempo en su escritorio, reconstruyendo los esquemas de su sistema de memoria. Gromov le había traído papel, lápices, reglas, transportadores, todo lo que un diseñador necesitaba. Vera lo encontró inclinado sobre las hojas, tan concentrado que ni siquiera notó su llegada. Tenía una taza de té y un plato de sándwiches junto al codo. A veces él tomaba su mano y la apretaba en agradecimiento, sin apartar la vista de su trabajo. Ese simple gesto fue suficiente para que una calidez se extendiera dentro de ella. Tiska, como si comprendiera la importancia de ese momento, dejó de esconderse del invitado. Al contrario, estaba sentado sobre las rodillas de Eslava, ronroneando, con los ojos entrecerrados a la luz. Cuando el gato se quedó dormido allí, Eslava permaneció inmóvil durante horas, temiendo molestarlo. Era una escena tan tierna y al mismo tiempo tan absurda que Vera sonrió disimuladamente mientras los observaba. La llamada telefónica de su hija la mañana del sábado, 10 de marzo, la tomó por sorpresa. «Mami, ¿qué está pasando ahí?» La voz de Ksenia sonaba preocupada. «Evdokia Stepanovna me llamó ayer al móvil, allí vive un hombre». Vera cerró los ojos. Por supuesto, debería haber llamado antes para avisarle, pero ¿cómo podría explicarle en pocas palabras algo que había puesto su vida patas arriba? ¿Cómo resumir en una conversación telefónica una historia que ella misma todavía intentaba comprender? Es una larga historia, Ksenia. Mami, ahora tomo el tren, interrumpió su hija. Llego de noche. Necesitamos hablar. La señal de ocupado sonó en la línea. Vera se volvió hacia Eslava, que al parecer ya lo había oído todo. Viene tu hija. Dejó el lápiz con inquietud. Está preocupada. Quizás debería alejarme por un tiempo para no avergonzarte. No, respondió Vera con firmeza. De aquí no sale nadie. Ksenia llegó a las 8 de la tarde con una maleta. Decidido como siempre, traje impecable, cabello pulcramente recogido, mirada analítica recorriendo la habitación. Vera reconoció en aquella mujer segura de sí misma ecos de su juventud, la misma arruga entre las cejas, la misma inclinación de la cabeza al evaluar una situación. Mami. La abrazó en la puerta, pero pronto sus ojos se volvieron hacia Eslava, inclinada sobre la mesa de dibujo. Rostislav Pavlovich se presentó, alisándose la camisa prestada y alisándose el cabello donde brillaba la plata de la edad. Un gran placer. Ksenia lo examinó con una mirada rápida y calculadora. Ksenia. ¿Podemos hablar? Le preguntó a su madre. Fueron a la cocina, cerrando la puerta. Vera sintió la tensión de su hija en la piel, pero no se apresuró a hablar. ¿Qué pregunte? Mamá, ¿sabes lo que estás haciendo? Ksenia golpeó la mesa con las uñas.
Dejaste entrar en tu vida a un extraño, un hombre del que no sabes nada. Vera les sirvió té a ambos sin prisas y empezó a contarles todo desde el principio, el encuentro durante la tormenta de nieve, cómo Slava había reparado la televisión y el reloj, su pasado, su despido, la búsqueda con Gromov. No omitió nada. Ksenia escuchó en silencio. Vera vio cómo su rostro pasaba del escepticismo a la sorpresa, de la sorpresa a la compasión. O sea, resumió la hija, fue contra el sistema y lo perdió todo. Había genuina admiración en su voz. Todo, confirmó Vera. Pero no se rompió. Ksenia guardó silencio un momento calentándose las manos en la taza, el mismo gesto que Slava. Luego miró hacia arriba, directamente. «Mamá, ¿te enamoraste?» No fue una pregunta. Una observación sencilla y clara, como un diagnóstico. Vera sintió que el calor le subía a las mejillas. «¿Qué estás diciendo?» «Tengo 56 años. Así que lo que...» Ksenia sonrió, y en esa sonrisa Vera vio de repente a Igor, su suave ironía. «Papá quería que fueras feliz». Pidió no cerrarse. El recuerdo la invadió sin previo aviso, dolorosamente vívido, la habitación del hospital, el olor a medicina, el pitido de las máquinas. Igor acostado conectado a tubos, respirando pesadamente entrecortadamente. «Verunchik, si no me salgo con la mía», susurró él, sus débiles dedos apretando los de ella, «promete no aislarte. Encontrarás a alguien, vivirás. Promesa. No hables así. Te saldrás con la tuya». Lloró, sus lágrimas cayeron sobre las sábanas del hospital. «Promesa». Había tanta súplica en su voz que era imposible negarse. «Te lo prometo, Igruska. Prometo». Murió 2 días después. Y guardó esa promesa en lo más profundo de su alma, como guardar la ropa de un hombre muerto en un armario, cosas que duelen demasiado como para tocarlas. «Se lo prometí a tu padre», dijo Vera, volviendo al presente. Y ahora había sucedido. Ksenia la abrazó y en ese abrazo había tanta comprensión que las palabras se volvieron innecesarias. El lunes 12 de marzo por la tarde, Slava fue por primera vez con Gromov a la fábrica para ver lo que quedaba de la producción. Antes de irse, permaneció un buen rato frente al espejo, ajustándose su vieja chaqueta, que le había prestado una vecina. Nervioso como un estudiante antes de un examen. «Todo irá bien», dijo Vera, ajustándose el cuello. «¿Recordar? Ellos fueron los que vinieron a buscarlo». Cuando el coche de Gromov giró en la esquina, sintió un extraño vacío. Como si una parte de ti se hubiera ido con ello. Se ocupaba de las tareas del hogar, lavar los platos, fregar los muebles. El teléfono fijo sonó mientras estaba tendiendo la ropa. «¿Hola?», respondió sosteniendo el dispositivo entre su hombro y oreja. «Buenas noches». Una voz femenina, fría y precisa. «Soy Marina Svetlova. O mejor dicho, Volkova. La ex esposa de Rostislav». Vera bajó lentamente las manos con el paño húmedo, se enderezó y se llevó el teléfono a la oreja. «Buenas noches. Me dijeron que Slava está contigo», continuó la mujer sin rodeos. «Quería advertirle, que no tenga esperanzas de volver a encontrar a su hija». Algo frío y pesado se sentó dentro de Vera. Él respondió con moderación. «Eso no me corresponde a mí decirlo. Depende de él». Se podía ver impaciencia en la voz de Marina. «Polina ahora tiene una familia estable, un buen padre. No quiero que vea a su padre así». Había tanto desdén en la última palabra que Vera apretó con más fuerza el teléfono. «¿Así? En otras palabras, ¿honesto?». Del otro lado, un suspiro irritado. «¿Honesto?». La voz de Marina se elevó casi un grito. «Es un tonto testarudo que sacrificó a su familia por principios. Podría haberse callado, haber firmado los papeles y hubiéramos vivido con normalidad». «¿Normalmente?», repitió Vera en voz baja. «Con el dinero que todos roban». Marina casi gritó. «¿Te caíste de la luna? Nuestro tiempo es de quienes se adaptan, no de quienes van a las barricadas». Vera cerró los ojos. Una ola de ira estaba creciendo dentro de ella, no una ira explosiva, sino algo silencioso y frío, ira por Slava, por todo lo que había hecho. Todo lo que perdió por la traición de quienes deberían haber estado a su lado.
Tal vez tengas razón, respondió Vera, con una calma que contrastaba con la agitación en su interior. Pero me alegra saber que hay personas como Slava. El mundo se sustenta en ellos. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Un silencio denso, lleno de todo lo que no se dijo. Hasta que la voz de Marina cortó el aire, fría e irónica, por supuesto, por supuesto. A ver qué cantas dentro de un año. Un descanso. Y dile que ni siquiera intente contactar a Poliña. Prohíbele responder sus cartas. La llamada fue interrumpida con un clic seco. Vera devolvió el teléfono lentamente como si cada movimiento pesara una tonelada. Sus dedos temblaron levemente. No eran lágrimas de autocompasión lo que ardían en sus ojos, sino un dolor sordo y profundo por él. Para Slava, que sin saberlo acababa de perder incluso el derecho a ser recordado por su propia hija. Permaneció inmóvil con los codos apoyados en la mesa, hasta que escuchó el sonido de la llave girando en la cerradura. Se abrió la puerta y entró con Slava una bocanada de aire frío de marzo. Su rostro estaba sonrojado por el viento, sus ojos brillaban con una luz que no había visto en mucho tiempo. Sin aliento, casi tropezando con sus propias palabras, anunció Vera, la fábrica puede reconstruirse. Los almacenes están intactos, parte del equipamiento sigue allí. Su voz animada rompió el silencio de la cocina como un rayo de sol después de una tormenta. Pero entonces la vio. La sonrisa se congeló en sus labios. El entusiasmo que le hacía parecer 10 años más joven se desvaneció en segundos, sustituido por una sombra de preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó acercándose. Su mano flotaba en el aire como si quisiera tocarla pero no se atreviera. Vera quería mentir. Inventa una excusa, una conexión incorrecta, algún malentendido. Pero las palabras no vinieron. Solo un suspiro tembloroso, era Marina. Slava se dejó caer en la silla frente a ella, como si alguien le hubiera cortado las piernas. Cada músculo de su cuerpo pareció marchitarse. ¿Qué quería?, murmuró, aunque ya sabía la respuesta. Vera repitió la conversación, suavizando los bordes más crueles, omitiendo los detalles que lastimarían demasiado. Aún así, con cada frase, era como si alguien le estuviera exprimiendo la sangre de la cara. Cuando terminó, Slava pronunció un solo nombre, casi un lamento, Poliña. Su voz se quebró. Ahora tiene 15 años. La última vez que la vi tenía 13. Sus dedos se entrelazaron, apretando hasta que se pusieron blancos. Escribí cartas. No hubo respuesta. Marina interceptó todo, añadió Vera en voz baja. Mi niña. Slava bajó la cabeza con los hombros inclinados bajo el peso de una culpa que ningún tiempo podría apaciguar. Ella debe odiarme. Debe pensar que la abandoné. Vera acercó la silla y le rodeó los hombros con los brazos, como había hecho el primer día que él regresó, roto, pero todavía de pie. Ella sabrá la verdad, susurró. Un día lo entenderás. Y luego te llegará. Él miró hacia arriba y lo que ella vio allí la desgarró, un vacío sin esperanza, como si todas las batallas se hubieran perdido a la vez. ¿Qué pasa si no vienes? Vera le apretó los brazos con más fuerza. Incluso si no llega, tomaste la decisión correcta. Su voz no tembló. Él le mostró a ella y a él mismo lo que significa vivir con la conciencia tranquila. Eso vale más que cualquier consuelo o cualquier excusa fácil. Sabía que esas palabras no sanarían la herida. No devolverían los años perdidos ni apaciguarían la soledad de un padre que había sido borrado de la vida de su hija. Pero eso era todo lo que tenía para ofrecer, la verdad desnuda y la obstinada creencia de que, tarde o temprano, la justicia, incluso la justicia tardía, encontraría su camino. Se quedaron así, abrazándose en la estrecha cocina, mientras afuera la última nieve de marzo se derretía en un silencio húmedo. La primavera llegó sin previo aviso, como si alguien hubiera pasado la página de un calendario olvidado. Ayer las ramas de los árboles todavía colgaban de un cielo gris, hoy, los cogollos hinchados prometían explotar de color verde en cualquier momento. Vera sintió el primer olor a cambio al volver del trabajo. Pequeñas hojas rompían la corteza de los álamos junto al policlínico, testarudas, frágiles. Se detuvo, cerró los ojos y dejó que el sol de la tarde le calentara la cara. Algo dentro de ella también se movía, como si, después de un largo invierno, sus propias raíces comenzaran a extenderse hacia la luz.
La vida, al fin y al cabo, insistía en renacer. Slava salía todas las mañanas hacia la fábrica y regresaba por la noche con las manos sucias de grasa y los ojos brillantes de feliz cansancio. Había rechazado la oferta de Vera de buscarse un lugar propio. Es demasiado caro y todavía no gano lo suficiente, dijo, aunque ambos sabían que la verdad era otra, él no quería irse. En la mesa, mientras observaba sus manos callosas dibujar bocetos en servilletas, Vera reconoció ese fuego en sus ojos, el mismo que ardía cuando hablaba de computadoras cuánticas en esa revista amarillenta, años atrás. A veces ella lo visitaba en el cobertizo, llevando la lonchera con el termómetro gastado y con la pintura descascarada. Lo encontré inclinado sobre la mesa de dibujo, lápiz en mano, trazando las líneas precisas de un futuro posible. A su alrededor, jóvenes ingenieros, algunos todavía parecían estudiantes, lo escuchaban en religioso silencio, como si cada palabra fuera una revelación. Aquí, explicó Slava, señalando con la punta afilada de su lápiz un detalle del proyecto, este cojinete amortigua las vibraciones como la arena amortigua las oscilaciones de una cuerda. ¿Entiendes? Ellos asintieron, aunque no todos entendieron completamente. Pero lo miraban con una mezcla de admiración y hambre, la hambre de quien reconoce a un maestro. Un día, Vera llegó justo en el momento en que se ponía en marcha el primer torno restaurado. Slava estaba de pie ante el panel de control, con la mano suspendida sobre la palanca y el cuerpo tenso como la cuerda de un violín. Cuando la máquina rugió suavemente, casi sin temblor, los trabajadores aplaudieron. Él, sin embargo, se limitó a mirar el mecanismo, y sus ojos, esos ojos que ya habían llorado tanto, brillaron de una manera que no era solo alivio. Era algo más grande. Algo que parecía redención. Esa noche el teléfono sonó temprano. La voz de Slava, al otro lado de la línea, sonaba joven y vibrante. Vera, funcionó. El sistema responde mejor que antes. Ella sonrió escuchándolo describir cada detalle con la pasión de quien habla de un milagro, de un niño, de un amor que renace. Esa no era la forma de hablar de engranajes. Así hablaban de la vida. Esto es un progreso, insistió Vera, mientras Slava, avergonzado, rechazaba la idea. Oh, no te excedas. Solo una prueba. Ksenia, que observaba a su marido con una mezcla de ternura y sorpresa, notó algo raro. Él no solía excitarse tanto con extraños. Decidido, colocó el vaso sobre la mesa con un gesto firme. Slava, quiero ofrecerte ayuda. Mi empresa se especializa en inversiones industriales. Puedo hacer un análisis de tu proyecto gratis, como un favor entre amigos. Él la miró con recelo. ¿Hablas en serio? Absolutamente, respondió Ksenia con una sonrisa. Denis, que hasta entonces había estado escuchando en silencio, añadió, tienen una tecnología única y confío en los profesionales. Menos de una hora después, Ksenia ya estaba sentada a la mesa, rodeada de los documentos que Slava había traído de la fábrica. Murmuró cálculos, pulsó el teclado de la calculadora y tomó notas frenéticas. Hasta que finalmente se recostó en su silla con un profundo suspiro. Dios mío, qué potencial. Si el proyecto se lanza a gran escala, la fábrica podrá obtener beneficios en un año. Necesitan inversión en marketing, nuevos mercados. Puedo conectarlos con nuestros socios. Slava meneó la cabeza con incredulidad. Solo pensábamos en sobrevivir. ¿Sobrevivir? Ksenia resopló con un gesto de impaciencia. Puedes crecer. Tu tecnología no tiene competidores. ¿Sabes lo que eso significa en el mercado actual? Vera los miró con tranquila felicidad. Su Ksenia, siempre tan pragmática, tan rígida, florecía cuando hablaba de las posibilidades de la fábrica. Y Slava, habitualmente comedido, escuchaba con una atención que parecía revelarle un mundo nuevo ante él. Más tarde, cuando los hombres salieron a fumar al balcón, Slava como compañía, aunque no fumaba, Ksenia se sentó junto a su madre. Mamá, veo que estás feliz, dijo en voz baja. Por primera vez en 6 años. Vera miró hacia abajo, avergonzada. Ksenia, ni siquiera sé qué decir. Su hija la abrazó con fuerza. No hay por qué avergonzarse. Mereces ser feliz. Y Slava es un hombre bueno y excepcional. Vera sintió que le temblaba la voz. ¿Qué pasa si lo pierdo de nuevo? Ksenia le tomó las manos. No puedes vivir con miedo, mamá. Papá no querría que dejaras de vivir.
Siempre decía, vive Verochka sin mirar atrás. El parque de la ciudad se inundaba del verde de julio. El sol se fragmentaba en las gotas de la fuente esparciendo coloridos reflejos. Slava y Vera caminaron lentamente por el sendero por primera vez cogidos de la mano y sin esconderse. Era un día especial, el día de la victoria de la fábrica, como lo llamaban los trabajadores. La primera línea de producción había sido restaurada y las máquinas estaban nuevamente en funcionamiento. Una pequeña celebración íntima con música, discursos y una barbacoa en el césped junto a la fábrica. Después de los trámites, Slava sugirió un paseo por el parque, fresco y tranquilo después del calor de los talleres. Los niños jugaban cerca de la fuente. Los adolescentes estaban sentados en el borde, con los pies colgando en el agua. De repente, Vera sintió que la mano de Slava se endurecía entre las suyas. Se detuvo y miró al frente. Poliña, sus labios formaron el nombre sin sonido. Un adolescente de largo cabello claro y ojos grises estaba parado al borde de la fuente. Llevaba un vestido blanco, sostenía un libro y se parecía tanto a Slava, frágil, delicada, que no había ninguna duda. Ella miró hacia arriba y también se quedó paralizada. La sangre desapareció de su rostro. Papá, susurró insegura. Entre ellos 10 pasos y 3 años de separación. Poliña agarró nerviosamente su bolso sin saber qué hacer. Slava dio un paso adelante. Polekka, ¿eres realmente tú? Ella asintió. Sus ojos brillaban con lágrimas a punto de caer. Escuché que trabajabas en la fábrica. Lo leí en el periódico. Mamá me prohibió mirar, pero necesitaba verte. Te escribí. Tantas cartas. La voz de Slava se apagó. Lo sé, Poliña no pudo contener las lágrimas. Encontré 43 cartas hace un mes, escondidas en las cosas de mamá. Nunca te abandoné, Polekka, dijo con voz temblorosa. Nunca. Pensé en ti todos los días. De repente Poliña se arrojó en brazos de su padre. Perdóname, papá, perdóname por no mirar antes. No hay nada que perdonar, hija mía, Slava la abrazó con fuerza mientras las lágrimas corrían. Lo importante es que estás aquí. Permanecieron abrazados por la fuente y el tiempo se detuvo. A su alrededor, el parque seguía vivo, niños riendo, agua cayendo, pero para ellos solo existía ese momento, el reencuentro después de una larga pérdida. Vera se alejó discretamente. Necesitaban ese momento a solas. Se detuvo junto a un lecho de petunias vibrantes y se secó las lágrimas que corrían, lágrimas de alegría, de alivio. Gracias, señor. Gracias porque esperó esto. Gracias porque ayudé a mantenerlo con vida. El agradecimiento brotó desde lo más profundo del alma, no dirigido a nadie en concreto, sino a la vida misma, a sus giros inesperados, a aquella casualidad que los había unido una noche de febrero. ¿Y si no hubiera pasado por ese banco? Slava saludó con la mano y la llamó. Ven, Vera. Ella se acercó tímidamente sin saber cómo actuar. Polekka, ella es Vera Andreyevna, dijo Slava con orgullo y afecto. La persona que me salvó la vida. La niña se secó la cara mojada y le tendió la mano, delgada y con dedos largos como los de su padre. Gracias por mi padre. Sin ti. Vera no pudo resistirse, él la abrazó. Eres una parte de él. Pero él fue quien se salvó, querida. Yo estaba por aquí. Se sentaron en un banco cerca de la fuente y Poliña empezó a hablar de sí misma. Vivía con su madre y su padrastro, estudiaba en el gimnasio y soñaba con ser ingeniera. Como papá, añadió con un orgullo infantil que hizo que Slava contuviera la respiración. ¿Y tu madre no se opone? Poliña sonrió y en ese gesto había una sabiduría superior a su edad. Mamá cree que debería ser economista, pero quiero crear cosas reales como tú. Eso es más importante que el dinero. Slava miró a su hija con una admiración tan profunda que le pareció ver no a una adolescente, sino a un futuro genio. Has crecido, Polekka. Y has crecido de la manera correcta, dijo conmovido. Mientras se despedían, Poliña preguntó vacilante: ¿Puedo venir los fines de semana? Por supuesto, se animó Slava. Cuando quieras. ¿Qué pasa con mamá? La voz de la chica sonó firme. Soy un adulto. Tengo derecho a ver a mi padre. Hablaré con ella.
Esa tranquila determinación hizo comprender a Vera, sí, es frágil, pero es la esencia misma de Slava. La misma terquedad, el mismo sentido de la justicia. Y al verlos uno al lado del otro, no eran solo padre e hija, eran dos ramas del mismo árbol, dos reflejos de la misma alma. Sus rituales ya formaban parte de la rutina, como los buenos días y las buenas noches. Mientras giraba la taza entre sus dedos, como si ordenara sus pensamientos, Slava anunció: me han ofrecido un apartamento funcional. Como director del proyecto, tengo derecho a uno de 2 habitaciones. Vera sintió que se le encogía el corazón. Sabía que era natural, inevitable, pero algo dentro de ella se resistía, se negaba a dejarlo ir. Felicitaciones, dijo forzando su voz a permanecer firme. Es bueno. Necesitas tu propio espacio. Me negué, respondió simplemente. Los ojos de Vera se abrieron con sorpresa. ¿Por qué? Slava tomó sus manos entre las suyas, manos secas y cálidas, marcadas por los callos del lápiz y la regla. Él la miró a los ojos sin rodeos, porque no quiero volver a depender únicamente del trabajo. Porque ya tengo una casa aquí. Contigo. Vera permaneció en silencio, temerosa de creer, temerosa de que un gesto o una palabra equivocada rompieran ese momento. No sé hablar bien, continuó. Soy un ingeniero acostumbrado a fórmulas exactas. Así que seré sincero, te amo y quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, si aceptas. Las lágrimas ardieron en sus ojos. Slava, tengo 56 años. No soy bonita, no soy joven. Eres la persona más extraordinaria que he conocido, me interrumpió con una sinceridad que no dejaba lugar a réplicas. Me devolviste la vida. Mostraste lo que es la verdadera bondad, esa que no pide nada a cambio. Ella miró sus manos entrelazadas. Tengo mucho miedo de volver a perder. No podría soportarlo. Nadie sabe lo que nos deparará el mañana, murmuró. Pero te lo prometo, estaré a tu lado tanto tiempo como pueda. Y cada día agradeceré esa tormenta de febrero. Sí, susurró Vera entre lágrimas. Sí, Slava. Acepto. Él se levantó, rodeó la mesa y por primera vez desde que se conocían, la besó. Un beso tierno, agradecido, como tocando algo frágil y precioso. Afuera caían las hojas amarillas, otoño dorado, un nuevo comienzo. Los declaró marido y mujer. La empleada del registro civil sonrió a la ya no joven pareja que tenía delante. Puedes intercambiar anillos. Una ceremonia sencilla, sin complicaciones. Slava y Vera se pusieron los modestos anillos en los dedos con la timidez de los adolescentes en su primera cita. Los padrinos Ksenia, Denis, Poliña, Gromov y Evdokia Stepanovna aplaudieron. ¿Gorko?, preguntó Evdokia y los recién casados se besaron, sonrojándose, entre murmullos de aprobación. En casa, en la mesa festiva, reinaba una atmósfera única, alegría tranquila, calidez, certeza. Evdokia se levantó y levantó la copa de champán. Queridos Vera y Rostislav, habéis demostrado que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. El mundo se sustenta en personas como ustedes. Poliña, sentada en postura junto a su padre, también se levantó con su vaso de jugo. Papá, Vera Andreyevna. Gracias por mostrarme que hay cosas más importantes que el dinero. El honor. La conciencia. El amor. Estoy orgullosa de ti. La voz del adolescente transmitía una sabiduría que muchos adultos envidiarían. Vera sintió que le ardían los ojos. Ksenia abrazó a su madre y le susurró: mamá, estoy muy feliz por ti. Te mereces toda esta felicidad. Cuando los invitados se fueron, estaban solo ellos dos. Lavaron los platos e intercambiaron bromas como una pareja de décadas. Tiska ronroneó junto a la ventana, entrecerrando los ojos ante el sol poniente. Afuera caían las primeras nevadas de octubre, tempranas, todavía no invernales, más bien como pétalos de manzana blancos. ¿Recuerdas esa nevada en febrero?, preguntó Vera, mirando bailar los copos. Recuerdo. Slava se acercó a él por detrás y lo abrazó por los hombros. Ese día decidí, se acabó. Sentado en aquel banco pensé, ya está, Svetlov. El fin. Y llegaba a casa después del turno pensando, otra noche sola, otro apartamento vacío. Y luego tú. Se quedaron allí frente a la ventana, viendo caer la nieve.
A veces, dijo Slava en voz baja, los gestos más simples lo cambian todo. Podrías haber pasado de largo. No podría, sonrió Vera. Algo me detuvo. Quizás Igor, allá arriba, me empujó. Tal vez. O tal vez simplemente reconociste a un buen hombre cuando lo viste. Había uno, estuvo de acuerdo. Y ahora tengo otro. Sobre la mesa, la legislatura de 1987, con la pintura verde desprendiéndose. A su lado, las dos tazas con recipientes azules. El reloj de pared, reparado por Slava en los primeros días, marcaba una nueva hora. ¿Sabes lo que aprendí en estos meses?, preguntó de repente. ¿Qué? La felicidad es tener algo a lo que volver. Es abrir la puerta y encontrar calidez, alguien esperando. Vera se apoyó en él y aspiró su familiar aroma, jabón, colonia barata, un toque de polvo metálico de las máquinas. Siempre estaré esperando. Afuera, la nieve se arremolinaba, no con la furia de febrero, sino con la suavidad de octubre. Y bajo la luz amarilla de la cocina, dos figuras se fusionaron, dos personas que en la tormenta de la vida se habían encontrado.